Este hermano es un hermoso salmo donde hay mucha enseñanza. Si usted lo estudia, usted lo medita, usted lo analiza, hay mucha enseñanza, hermano, que nos va a ayudar a tomar decisiones en nuestra vida. Amén. Muchas veces necesitamos tomar decisiones para el camino que queremos caminar. Muchas veces nos encontramos dos caminos, uno a la derecha, otro a la izquierda. Hermano, y si queremos llegar a cierto destino, tenemos que decidir cuál es el mejor camino para llegar a cierto destino. Amén. En este pasaje que hemos leído, nos habla acerca del justo, del hombre justo y del hombre que es pecador. Amén. Este hermoso salmo nos permite saber que la vida del hombre consiste en dos formas: en vivir justamente o en vivir como pecadores. Eso es lo que nosotros podemos encontrar en este salmo. Pero lo que se habla o se enseña en este salmo, empezando desde el verso 1, hermano, dice: bienaventurado el varón. Esa palabra bienaventurado significa dichoso. Amén. Alegre. Eso quiere decir bienaventurado, porque el hermano tiene una vida buena, una vida venturosa. Por eso este salmo habla de aquel varón que es dichoso. Pero ¿por qué razón es dichoso? Esa es la pregunta. ¿Por qué es bienaventurado? Dice, hermano, el verso: bienaventurado el varón que no anduvo o que no anda en consejo de malos. En la traducción en lenguaje actual, amén, dice: quienes no siguen malos consejos. Dichoso o feliz o alegre es el varón, hermano, que no sigue consejos malos. Amén. Aleluya. ¿Cuántas veces no escuchamos consejos nosotros? Las personas buscan aconsejarnos cuando entablamos una conversación con las personas, hermano, o nosotros vamos buscando un consejo con alguien, hermano. Nos pueden aconsejar muchas veces y de muchas maneras, pero nosotros necesitamos ser entendidos para escuchar el consejo correcto. Hay consejos buenos, pero no todos son los correctos. Quiero que usted pueda saber eso, hermano. Hay consejos buenos, pero no todos son los correctos. ¿Sí sabía eso, verdad? Amén. Entonces, nosotros debemos tener el entendimiento, hermano, hermana, para saber cuál es el consejo correcto. La palabra de Dios nos presenta ejemplos de hombres, hermano, que escucharon consejos, pero no fueron los correctos. Tenemos el caso, hermano, de un hombre llamado Roboam, que era rey, hermano, o murió su padre, Salomón, y él tomó el lugar, amén, para ser rey. Lo que la Biblia nos enseña, hermano, es que cuando una ciudad o los moradores de una ciudad vinieron a pedirle ayuda para que quitara la carga, la opresión que su padre había puesto, hermano, este joven, dice la escritura, que pidió consejo a los ancianos de la ciudad, los consejeros de su padre. Cuando los ancianos le aconsejaron, le dijeron: sí, mira, tu padre puso esta carga sobre ellos, tú deberías de quitarle la carga a ellos. Nosotros te aconsejamos eso. Tú nos pides un consejo, nosotros te damos este consejo: quita la carga, quita
con sus compañeros de la misma edad, sus amigos, amén, sus conocidos. Hermano, y estos jóvenes aconsejaron todo lo contrario, ¿sí? Que si su padre había puesto una carga pesada sobre los moradores de esa ciudad, él debería de multiplicar la carga, de multiplicar la opresión, ¿sí? Entonces, hermano, Roboam, este joven rey, hizo caso, siguió el consejo de sus consejeros jóvenes, amigos, compañeros, hermano, y eso llevó, hermano, a que el pueblo de Israel se dividiera. A su nombre se da gloria. Porque no escuchó el consejo de los ancianos, escuchó el consejo de los jóvenes. Quizás los jóvenes, por la emoción de estar con el rey y aconsejar, no, yo tengo la razón. Este joven rey se olvidó de la experiencia de los ancianos. A su nombre se da gloria. Hermano, gloria. Y la realidad es que terminó mal la situación por no escuchar el consejo de los ancianos. A su nombre se da gloria. Amados hermanos, este hombre caminó o anduvo en consejo de malos. Muchas veces nosotros, hermanos, somos aconsejados malamente. Hermano, y quiero agregar que aún dentro de la iglesia, los hermanos podemos dar un mal consejo. Amén. ¿Cuándo podemos saber que es un buen consejo? Cuando tiene fundamento en la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Es cuando sabemos que el consejo es bueno, es correcto, es sano, porque es la voluntad de Dios. Ya le reitero lo que le dije hace un momento. Hay consejos buenos, pero eso no quiere decir que sean los correctos. Y nosotros debemos seguir los consejos correctos, porque entonces vamos a ser dichosos, vamos a estar felices. Porque si seguimos un consejo malo, hermano, al rato lo andamos lamentando. ¿Cuántas veces no hemos seguido consejos equivocados y al rato estamos, hermano, ahí arrepintiéndonos y diciendo, mejor no lo hubiera hecho? A mí me ha pasado algunas veces no seguir el consejo correcto. Amén. Y muchas veces, hermano, por ahí, entre los hermanos en la iglesia, hermano, como padres, muchas veces nosotros como padres no damos buenos consejos a nuestros hijos. Y dicen, es que mi papá me aconsejó. ¿Sabe cuántas veces, hermano, he podido hablar con algunos jóvenes, hermano, y me han dicho, no, es que mi papá me dijo que así debería de hacerlo, es que mi mamá me dijo que así debería de hacerlo? Pero no es bíblico. El asunto es que no es un consejo bíblico. Si puedo decirle algo, hermano, como un consejo, si usted busca un consejo, busque a un hombre de Dios para que le dé un consejo conforme a la palabra de Dios. Amén, aleluya. Amén. Porque como hijos, si vamos a papá y a mamá, nos van a dar consejos buenos, sí, pero no siempre van a ser los correctos. Y nosotros debemos seguir los correctos. Amén. Para que seamos felices, dichosos. A su nombre sea la gloria. Mire lo que por ahí me enteré de un caso, ¿verdad? De una muchacha que ya llevaba tiempo que quería casarse, pero no encontraba con quién casarse. Y entonces su mamá le decía, bueno, pues ¿qué tú no te piensas casar o qué? Y la muchacha cristiana le dice, pues es que no encuentro un novio cristiano, un hombre que tema a Dios.
Y mire, ¿sabe cuál fue el consejo de esa mujer cristiana? Dijo, mire hija, si no te quieres casar, no te preocupes, pero búscate, ya no te embarazas y si tienes un hijo nada más así, ya con eso vienes tranquila. Esa clase de consejos se han dado en la iglesia. Padres que han dado esa clase de consejos. ¿Es correcto ese consejo, hermanos? No es correcto. No tiene fundamento bíblico. Si no tiene fundamento bíblico, entonces no es un consejo correcto. Todo consejo tiene que tener fundamento bíblico. Amén. O hay padres, hermano, que pueden aconsejarle a sus hijos, mira, no te cases, vive solamente en unión libre, si se entienden bien, si no, después se separan. Padres cristianos que están aconsejando de esa manera. ¿Consejo bueno? No es consejo bueno. Así piensa el mundo. Ese es el consejo del mundo. Esa es la idea del mundo. Pero no es un consejo que viene de Dios. No es la palabra de Dios. Y si usted quiere ser dichoso, tiene que seguir el consejo bueno. Porque en este salmo nosotros podemos ver que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Amén. Amén. Alabanzas al nombre de Jesús. Aleluya. Por ejemplo, un hombre llamado Herodes, él escuchó el consejo de su mujer de matar a Juan Bautista, cortarle la cabeza. Y este hombre fue y le cortó la cabeza siguiendo el consejo de su mujer, la mención de su mujer. A su nombre sea la gloria. No debería de ser así. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado con los consejos que recibimos nosotros. Debemos tener mucho cuidado. Debemos nosotros, si queremos ser dichosos, nosotros necesitamos entonces tener la sabiduría para saber si el consejo tiene fundamento bíblico o no tiene fundamento bíblico. Aleluya. Porque tristemente, hermano, después hay mucho lamento, hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento por tomar consejos equivocados. A su nombre sea la gloria, hermano. Este hombre dichoso, feliz o contento, hermano, es aquel que no estuvo en camino de pecadores. Santo es el Señor Jesucristo. Caminar, hermano, o hacer lo que los pecadores hacen. Usted sabe que el hombre malo, el hombre pecador, hermano, es todo aquel que se opone a la voluntad de Dios. Amén. El malo o el pecador o el impío, hermano, o el que hace la maldad, es todo aquel que está contra Dios. No necesariamente tiene que decir, no, es que yo estoy contra Dios, pero hermano, tan solo con rechazar la palabra del Señor, no seguir el camino de Dios, hermano, eso automáticamente ya lo hace pecador. Vive el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, una persona que quiera ser feliz, un cristiano, un hombre, una mujer, un joven, que quiera ser dichoso, quiera ser bendecido, hermano, tiene que dejar el camino de los pecadores. El pecado, cuánto dolor no produce en la vida de la persona. Amén. Cuánta tristeza no produce, cuánta angustia, cuánta amargura no produce, hermano, el andar en el pecado. Uno no se siente pleno, no se siente dichoso, no tiene paz, no se siente contento, hermano. ¿Por qué? Porque anda en camino de pecadores. El único camino es el camino de la palabra de Dios. Escuchar, ponerlo por obra, hermano, es lo que va a traer felicidad al corazón del hombre. Hermano, en mi experiencia personal, hermano, cuando estaba sin Dios, cuando yo vivía sin Dios, hermano, yo sabía que
era feliz con nada, hermano. Hacía muchas cosas, hermano, que el mundo hacía. Me embriagaba, tomaba con mis compañeros, íbamos a lugares, íbamos aquí, allá, gastaba dinero, pero nada de eso satisfacía mi vida. No sentía esa alegría, hermano, hasta que el Señor me alcanzó, hasta que empecé a caminar en los caminos del Señor, obedecer al Señor. Entonces ahora sentí ese gozo, esa plenitud, hermano, esa alegría en mi corazón, hermano, porque lo que yo necesitaba era caminar con Dios. Aleluya. Y ahora soy bienaventurado. Bendito sea Dios. Aleluya. Alabanzas al Señor Jesucristo. Amén. Entonces, bienaventurado es aquel que no anda en consejo de malos. Bienaventurado es aquel que no está en camino de pecadores. Bienaventurado es aquel que ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Gloria al nombre de Jesús. Bien. Los que no se juntan con los que se burlan de Dios. Escarnecedor, hermano, tiene el sentido de aquellos que se burlan de Dios. Amén. Entonces, el hombre que se une a esa clase de personas que se burlan de Dios, que rechazan a Dios, que se mofan del evangelismo, hermano, que se mofan de la palabra de Dios, hermano, esos, hermanos, están contra Dios. Y si alguien va y se sienta con ellos a burlarse de Dios, hermano, tristemente le va a ir mal. A su nombre sea la Gloria. Por eso dice: bienaventurado es el que ni en silla de escarnecedores o de burladores se ha sentado. Pero qué bueno que tenemos hoy la palabra del Señor, que nos ayuda a entender cuál es el camino que debemos nosotros caminar. Así que hoy usted tiene la elección. ¿Qué camino va a tomar usted o debe tomar usted? Si va por el camino correcto, hermano, gloria a Dios, siga por ese camino. Pero si usted hoy puede darse cuenta que ha estado en el camino de los pecadores, hermano, ha escuchado el consejo de los malos, o se ha sentado con los burladores, hermano, es tiempo de corregir hoy el camino. Amén. Porque no le puede ir bien a alguien que está contra Dios. No le puede ir bien. Hay poder en Cristo. A su nombre sea la gloria. Dice el verso 2, hermano: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El hombre feliz, dichoso, alegre es aquel que medita en la palabra del Señor. Es aquel, hermano, que tiene su deleite en la palabra de Dios. Ese es el hombre dichoso, el hombre feliz, el que se aleja del camino malo, del consejo malo y de los burladores, pero que tiene su deleite en la palabra del Señor. Que, hermano, busca meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Recuerde el consejo de Dios, hermano, a Josué, un hermoso consejo, usted lo sabe, y si no lo sabe, ayúdenme a leer, hermano, allá en Josué, libro de Josué. Aleluya. Santo es el nombre de Jesús. En el capítulo 1, en el verso 8, un texto conocido para muchos de nosotros, hermano. Dice este hermoso texto, Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es
Es ese consejo de la palabra del Señor. El hombre dichoso, hermano, es el que se deleita en la palabra, el que escudriña la palabra, el que la estudia, dedica el tiempo para estudiarla, dedica el tiempo, hermano, para entenderla, para aplicarla a su vida. Ese será un hombre dichoso. Pero el hombre que menosprecia la palabra, el que dice, no, hoy no voy a leerla, hoy no tengo tiempo, estoy ocupado en muchas otras cosas, hermano, y que solamente de vez en cuando, muy de vez en cuando, agarra la palabra y medio que medita y le da sueño, se duerme, hermano, entonces no está teniendo deleite en la palabra del Señor, no está meditando la palabra de Dios, no le está sacando el provecho a la palabra de Dios. Pero quiere ser dichoso, quiere tener felicidad, quiere estar contento, hermano. Es que necesita la palabra del Señor también. No solamente es dejar de hacer lo malo, es aprender a hacer lo bueno. La palabra de Dios es buena, hermano. Miren lo que dice en Salmos 19, hermano. Ayúdenme ahí en Salmos 19, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Un salmo muy hermoso también. Dice en el verso 7, Salmo 19, 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace salvo al sencillo, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Amén? ¿Se da cuenta? Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. No los entristece, no los desanima, es todo lo contrario. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, dice la palabra. Allá otro texto, hermano, en el Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Lámpara es a mis pies, su palabra, y lumbrera mi camino. Son textos que nos hablan, hermano, de la delicia que es la palabra de Dios. Pero una de las cosas que hemos dejado de hacer como iglesia es escudriñar la palabra de Dios. Alabanza al Señor Jesús. Algo que hemos dejado de hacer como seguidores de Jesús es que hemos tomado muy en poco la palabra del Señor, porque no le estamos dando la importancia que tiene, hermano. Y por eso nos preguntamos, ¿por qué a veces no tengo gozo? ¿Por qué a veces no tengo esa paz? ¿Por qué a veces siento que me hace falta algo? Hermano, lo que yo estoy entendiendo de este salmo es que el hombre bienaventurado es aquel, hermano, que tiene su deleite en la palabra del Señor. Amén. No solamente se trata de venir a cada culto, hermano, aquí, miércoles, viernes o domingos, hermano. No solamente eso. Nosotros teníamos o debemos tener un devocional diario en nuestra casa. Un momento donde nosotros estudiemos la palabra, la meditemos, hermano, gloria al nombre de Jesús. Sí, amén. Eso es lo que debería de pasar en nosotros. Aleluya. Pero lo hemos dejado de hacer. Y por eso no hay ese deleite. Alabanza al Y Rey. por eso no hay ese gozo, no hay esa paz, no hay esa alegría. Yo no sé si cuando usted escudriña la palabra, hermano, cómo se puede sentir, pero que realmente la escudriñe, no solamente que la lea, porque leer y escudriñar son dos cosas muy distintas. Amén. Amén. El Señor Jesús, cuando aconsejaba, decía: escudriñar las Escrituras. Amén. No dice lean las Escrituras, dice escudriñar. Y escudriñar significa, hermano, investigar, ahondar, profundizar en la palabra del Señor. Dice, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Alabanzas al nombre de Jesús. Amén. Hermano, entonces, si no tenemos deleite, hermano, en la palabra del Señor, Aleluya. no vamos a tener esa alegría, esa dicha. Amén. Pregúntese, hermano, usted mismo, pregúntese y contéstese.
¿Cuánto tiempo usted medita en la palabra del Señor ayer? ¿Cuánto tiempo medita usted en la palabra ayer? ¿Sabe que cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, Dios habla en nuestra vida? Cuando nosotros dedicamos ese momento, hermano, no tiene que ser 1 hora, no tiene que ser 2 horas que usted esté ahí, hermano. Si usted dedica 15, 20 minutos, hermano, todos los días a escudriñar la palabra del Señor, hermano, con que escudriñe un texto, pero que lo pueda leer bien, lo pueda entender bien y lo pueda tomar para aplicarlo a su vida, hermano, usted va a sentir gozo. Usted va a decir, eso no me falta, esto es lo que yo necesitaba. Yo no sé si a usted le ha pasado así, hermano. A mí sí me ha pasado, por eso se lo digo, porque a mí sí me ha pasado. A veces es más, hermano, a veces una sola frase ha sido suficiente para yo sentirme contento, hermano, porque siento que, o he sentido que con esa frase Dios ha hablado a mi vida. Amén. Amén. Aleluya. Vive Cristo. Entonces, si usted no llevaba este camino, ahora vuelva hacia este camino de escudriñar la palabra del Señor. Vuelva a este camino para que encuentre ese gozo, encuentre esa alegría, encuentre esa dicha, hermano, porque ahí es donde viene, según lo que nosotros encontramos en este salmo, hermano, la dicha viene en el deleite de la palabra del Señor. Porque es Dios hablando a nuestra vida. Y Él nos mira que nosotros nos estamos deleitando en su palabra. Cuando hagamos esto, dice el verso 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. A Josué se le dijo que si, hermano, él se dedicaba a escudriñar la palabra, se deleitaba en ella, lo ponía por obra, sus caminos serían prosperados y todo le saldría bien. Aleluya. Eso fue lo que se le dijo a Josué. Pero en este verso dice que aquel que se deleita en la palabra, la escudriña, va a ser como un árbol plantado junto a las corrientes de agua. Hace unos años atrás tuve la oportunidad de ir por allá en el estado de San Luis, hermano. Allá donde se dan los naranjales, pero unos naranjales bien bonitos, huertas de naranjas. Aquí se cultiva el maíz, hermano, como un cultivo prioritario. Amén. Pero allá en esa región son las naranjas, son los limones, todo ese tipo de fruta cítrica. Amén. Y recuerdo que fuimos a visitar a uno de esos, esas milpas, pues, llenas de naranjas, hermano. Pero el pasto bien verde, las naranjas produciendo mucho, hermano, todo el follaje bien verde. Y la razón, hermano, es que al lado de ese terreno, o de esos terrenos, pasa un arroyo con agua. Y mientras leía este salmo me acordé de lo que vi, porque todos los naranjales que estaban en esos terrenos, hermano, eran naranjales tan hermosos, serían tan bonitos, hermano. Y había otros que estaban más lejos, más retirados de aquel arroyo, pero eso se veía como más triste. Nosotros como que decimos cuando el color de la hoja o el arbolito se ve como más apagado, con un color como que más triste, decimos, no, como que le hace falta agua. ¿Cierto o no? Amén. Podemos saber cuando les hace falta agua a los arbolitos, a las plantitas les hace falta agua. Pero también podemos saber cuando una planta o un árbol tiene suficiente agua, hermano, porque se le ve en las hojas, se le ve en el fruto, ¿sí o no? Amén. Entonces, dice la palabra del Señor, amados hermanos, que aquel hombre bienaventurado es el que escudriña la palabra y haya hasta el entender
será como un árbol plantado junto a esas corrientes de agua. Aleluya. Hay árboles que para que den fruto y se vean bien bonitos necesitan agua constante. Amén. Si no tienen agua constante, hermanos, se empiezan a morir, a secar y a morir. Yo he tenido plantas así o arbolitos así, hermanos, que he querido plantar, pero por su falta de agua se han secado. Amén. Entonces, el cristiano que hace esto, que se deleite en la palabra de Dios, va a ser como un árbol que está plantado junto a las corrientes de agua. Aleluya. Va a dar su fruto a su tiempo. Amén. Porque no dan fruto 365 días al año. Tiene su temporada de fruto, ¿sí o no? Sí. Hay árboles, hacía una breve investigación sobre los árboles que dan fruto de manera más constante. Y si hay árboles que si tienen el cuidado adecuado, hermano, prácticamente todo el año están produciendo varias cosechas, 2, 3 cosechas durante el año. Amén. Pero necesitan las condiciones correctas. Si no tienen las condiciones correctas, hermano, no puede dar esa cantidad de fruto. Pero el cristiano, hermano, que de alguna manera hace esto, va a ser como ese árbol, va a dar su fruto constantemente en su tiempo y su hoja no cae. Amén. Esto habla de que no le hace falta agua, y usted y yo sabemos, hermano, que el agua viva es Jesucristo, es el Espíritu Santo en nosotros. Entonces nosotros necesitamos estar plantados juntos, hermano, en ríos de agua viva, para que nosotros podamos dar fruto a tiempo y puedan ver que nosotros tenemos una vida llena de paz, de gozo, de plenitud, de alegría del Señor. Eso no significa que no vengan situaciones difíciles, pero en medio de esas situaciones difíciles vamos a estar contentos, vamos a estar alegres, vamos a tener esperanza, hermano. A su nombre sea la gloria. Entonces, hermano, si nosotros queremos tomar el camino de los justos, va a haber características de ese camino. Vamos a mostrar nosotros características de ese camino. Pero en el verso 4 dice: no hacia los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Los malos, vuelvo a reiterar, son aquellos que se oponen a Dios, a la palabra del Señor, que no se sujetan, que se rebelan contra la autoridad y la palabra del Señor, hermano. Esos son los malos. Por eso el hombre sin Dios es un hombre malo, perverso, pecador, hermano, porque está sin Dios. Pero cuando viene al conocimiento de Dios, su vida viene a ser diferente, hermano. Pero si no viene a ser diferente porque vive en rebeldía con Dios, porque no está sujeto a Dios, dice, es como el tamo. ¿Usted sabe lo que es el tamo? Amén. Es como el polvo del maíz. Amén. Algo tan ligero que pasa por una pequeña corriente de viento, hermano, se lo lleva, lo desfamar, despilfarro, ¿cómo se le dice? Amén. Entonces, así es el hombre malo. Amén. Alabanzas al nombre de Jesús. Dice, en toda la Biblia, hermano, una persona mala es aquel que se aparta de Dios, que rechaza sus enseñanzas y vive en oposición a sus mandamientos. La impiedad, por tanto, hermano, es la condición de estar separado de Dios y vivir en el pecado. Entonces, el malo no es comparado como el árbol junto a las corrientes de agua, sino es comparado como el tamo. Vive, Señor Jesús. Amén. Como el polvo. Aleluya. Gloria a Dios. Fácilmente influenciable. ¿Qué quiere decir, hermano? Que cualquier viento lo mueve de un lado para otro. Un árbol plantado junto a las corrientes de agua, pase el viento, pase, hermano,
las tempestades y ahí va a continuar. Sí. Va a estar firme ahí. Y el campo no. El campo es el pueblo, hermano. Pasa el viento y se va, se le arranca. Y ya no vuelve a su lugar. Amén. Así es el hombre malo, es la palabra del Señor. Aleluya. Amén. Dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá.